Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre ese proceso tan complejo, ¿no? La descentralización educativa que vivió Argentina en los años 90. Vamos a meternos un poco en las fuentes que describan ese periodo para tratar de entender por qué se hizo, cómo fue la implementación y, bueno, qué pasó después. Sobre todo porque veníamos de una situación complicada en los 80, con mucha desigualdad, y ya había habido un intento de federalizar que no terminó de cuajar, ¿no? Exacto. Y para entender los 90 hay que mirar un poquito para atrás y alrededor, digamos. La crisis del estado de bienestar en toda Latinoamérica, desde fines de los 70, es clave. En muchos países la descentralización educativa aparece muy ligada a la crisis fiscal, al endeudamiento, a cierta presión también de organismos internacionales. A veces más que por un rediseño profundo de cómo debía ser la educación, ¿no? Y esto implicó en algunos casos como un retroceso del Estado en lo social. Claro, entiendo lo de la crisis fiscal. Pero en Argentina, ¿no estaba también fuerte la idea del federalismo, de la autonomía provincial? ¿Cómo jugaron esas dos cosas, la presión fiscal y el discurso federal? Es una tensión central, sí. El discurso federalista y la búsqueda de equidad estaban ahí, seguro. Pero la urgencia fiscal parece haber sido como el motor principal en la práctica. Ya había habido intentos antes, ojo. En los 60 se pasaron algunas escuelas. Y en el 78, durante la dictadura, ahí sí se transfirieron casi todas las primarias nacionales. Pero fue otra escala, otra lógica. Entonces, ¿qué tuvo de diferente la transferencia de los 90? ¿Fue mucho más grande? Muchísimo más grande y sobre todo más rápida. Con la ley 24049, la del 92, se pasó, prácticamente todo lo que todavía manejaba Nación. Escuelas primarias que quedaban, secundarios, terciarios no universitarios. Todo eso a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y tienes idea de números para dimensionar? Sí. Las fuentes hablan de más de 3.500 establecimientos y unos 86.000 cargos docentes. ¡Una barbaridad! Todo transferido entre el 92 y el 94. Para 1994, el Ministerio Nacional ya no tenía escuelas a cargo directo. Nada. Impresionante. Un cambio administrativo brutal. Y si la idea, o al menos lo que se decía, era reducir la desigualdad, ¿qué pasó en la práctica? Mencionabas resultados desparejos. Exacto, muy desparejos. Como dice Filmus en uno de los textos que revisamos, el impacto final dependió muchísimo de la lógica política que se impuso en cada lugar. Y fundamentalmente, de la capacidad real que tenían las provincias y las escuelas para hacerse cargo de todo eso. Donde no había una estructura provincial fuerte, digamos, preparada técnica y políticamente, con recursos propios. La transferencia sola no alcanzó para mejorar la equidad. A veces incluso profundizó la fragmentación que ya existía. La desigualdad se hizo más evidente. ¿Y el Ministerio Nacional entonces, sin escuelas? ¿Qué hacía? ¿Cómo intentaba marcar el rumbo desde Buenos Aires? Y ahí aparece otra cosa que marcan mucho las fuentes. Una separación muy clara entre lo técnico y lo político. Nación se quedó con el rol técnico. Definir el qué enseñar, o sea, los contenidos básicos del currículum. Armar el Sistema Nacional de Evaluación, juntar estadísticas. En eso se invirtió mucho, muchos expertos, muchos recursos. ¿Y lo político? ¿Qué sería eso? Lo político quedó del lado de las provincias. Era el cómo hacer las cosas. La gestión del día a día, implementar esas definiciones técnicas, lidiar con los gremios docentes, conseguir la plata. Claro, el presupuesto. El presupuesto exacto. Y esta división generó como una desconexión fuerte. Políticas pensadas a nivel central que, a veces, no encajaban con la realidad concreta de las provincias. ¿Podemos hablar de alguna de esas políticas técnicas clave que se definieron desde Nación? Sí, una centralísima fue la reforma curricular. Los famosos contenidos básicos comunes, los CBC. La idea era buena en principio, fijar un piso común para todo el país, pero que cada provincia después armara su propio diseño curricular. Se habló de niveles, nacional, jurisdiccional, institucional. ¿Y funcionó? Y tuvo sus problemas. Se aplicó un modelo medio parecido para niveles muy distintos, como inicial y formación docente, que tienen lógicas muy diferentes. Además, como analiza Yancri Tarigi, se usó un lenguaje muy técnico, bastante complejo.
Términos como expectativas de logro, espacios curriculares. Me suena, sí. Claro, y eso complicó bastante el laburo de los equipos provinciales, que muchos no tenían experiencia previa en diseñar currículums a esa escala. Fue todo un tema. Y frente a esa desigualdad que mencionabas, que la transferencia podía incluso aumentar, ¿se hizo algo para compensar? ¿Alguna política específica? Sí, para eso se creó el Plan Social Educativo, el PSE. Fue una política grande, con mucha plata de nación, pero que se gestionaba bastante directo en las escuelas. La idea era llegar a las zonas más pobres, a las escuelas con más necesidades. ¿Y qué hacía concretamente? Bueno, incluía mejoras en los edificios, arreglar aulas, construir escuelas a veces, reparto de materiales, libros, útiles, becas para los chicos y también capacitación docente, pero focalizada en esas escuelas. Era como una intervención paralela al sistema, ¿entendés? Para tratar de tapar los agujeros que la propia transferencia había dejado más a la vista. Entiendo. Entonces, si juntamos todas las piezas, la transferencia masiva, los CBC, el plan social, ¿qué foto final nos queda? Ya. Si conectamos todo, vemos un cuadro bien complejo. Los CBC, bueno, influyeron en las provincias, sí, pero parece que por su rigidez y su complejidad técnica no aseguraron ni que hubieran marcos realmente comunes, ni que mejorara mucho la enseñanza en todos lados. La transferencia misma, como señalan Duchaski y Redondo, generó desequilibrios de presupuesto muy fuertes en muchas provincias. Y eso pegó en los salarios docentes, en la inversión. Claro. Y el plan social educativo, aunque era necesario, actuó más bien como un parche. Un parche focalizado, pero sobre un sistema que ya estaba fragmentado por la transferencia y por las diferencias enormes entre las provincias. O sea que, resumiendo un poco, la descentralización de los 90 fue un proceso enorme, ¿no? Muy empujado por la crisis fiscal, aunque se hablara de equidad. Y los resultados, bueno, muy distintos según donde mires. Y las políticas nacionales, como los CBC o el PCE, intentaron ordenar y compensar, pero se encontraron con las realidades tan distintas de cada provincia y los problemas de llevar a la práctica un modelo pensado desde el centro. Exactamente. Tal cual. Y esto nos deja picando una pregunta importante que me parece que sigue totalmente vigente hoy. ¿Cómo pueden aprender las reformas educativas futuras de esta experiencia? ¿No? ¿Cómo encontrar un equilibrio real entre esa coherencia nacional que hace falta y la adaptación necesaria a cada lugar, a cada realidad local? Y sobre todo, ¿cómo asegurar la equidad de verdad? Más allá de si hay crisis fiscal o no, o de si los diseños técnicos son muy lindos en el papel, pero después, bueno, eso. Una pregunta clave, sin duda. Mucho para seguir pensando. Hasta la próxima.